Bien, vamos a partir entonces. Eh, voy a, el día de hoy a leer yo los pasajes porque las personas que ven por internet no lo escuchan, no lo escuchan. Entonces les cuento que estamos tratando dentro de nuestros medios técnicos, que por supuesto no son profesionales y que de alguna manera prestan un servicio, pero para hacerlo de mejor calidad, lo que vamos a comenzar a hacer va a ser subir solamente el audio, a grabarlo. A lo mejor ya no vamos a transmitirlo online, pero va a estar el archivo grabado en audio y las transparencias, las diapositivas, ¿no es cierto?, van a estar atachadas, digamos, al estudio. Vamos a ver cómo resulta, a ver si podemos darle un mejor servicio a las personas que no pueden venir. Bien, estamos analizando los eventos de la semana 70 de la profecía de Daniel. Recuerde que todo esto parte con Daniel, el libro de Daniel, ¿no es cierto?, donde se habla acerca de esta profecía de las 70 semanas que se cumplen. Hemos vivido 69 semanas, semanas de años, por lo tanto son 7 años. Recuerde usted que los judíos manejaban el concepto de Shabúa, que significa 7 o séptimos, ¿ya? Entonces tenían Shabúa de días, de un día de reposo a otro día de reposo, Shabúa de años, que se dividía en dos partes. Uno que era los años de la cosecha, después de 7 años se dejaba descansar la tierra, ¿no es cierto?, y no se plantaba ese, y el Shabúa de 50 años, de 7 por 7, que era el jubileo, ¿ya? Que era una forma que Dios había establecido y estableció en su pueblo para que no existiesen las diferencias sociales que vemos en cualquier cultura el día de hoy. Entonces, nunca hemos analizado eso, pero un día lo vamos a analizar, pero esa ley impedía que la gente se enriqueciese, acumulase en exceso, ¿no es cierto? Después de 50 años tenía que devolver las cosas, todo, o sea, empezaba todo de nuevo, ¿ya? Y eso garantizaba también que las nuevas generaciones no se encontraran con una herencia que no se ganaron, ¿ya? Que no se ganaron. Entonces, ahora, esta semana 70, que va a transcurrir en un futuro cercano para nosotros, se inaugura, recuerden siempre, esta línea de tiempo, espero que la puedan memorizar, ¿no es cierto?, en parte con el rapto. Aquí comienza, ¿no es cierto?, la carrera del jinete en el caballo blanco, que es el anticristo. Aquí se firma la paz, aquí se reconstruye el templo, aquí se... ¿Qué sigue después? Se reconoce el anticristo como Mesías por parte de Israel, ¿ya? Claro, se levanta el falso profeta también. Entonces se establece ya, digamos, de alguna manera toda la mecánica que va a gobernar estos 7 años. Entonces esto va a durar exactamente 3,5 años, donde va a haber una relativa paz, paz entre comillas, pero las diferencias sociales, las diferencias económicas, los marginados van a estar más marginados, los pobres van a ser más pobres y los millonarios van a ser más millonarios, ¿ya? O sea, aquello que son las brechas socioeconómicas que existen hoy día, lejos de acortarse, se van a agrandar, ¿ya? No existe esperanza en los gobiernos humanos. No existe esperanza en los gobiernos humanos. No importa qué coalición, qué personaje, ni siquiera incluso si lo hace con la mejor intención, pero ya está decretado el destino. El destino está decretado en que esto vaya de mal en peor, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que vivir confiando más que nunca en el Señor. No se trata de ponerse a llorar ni esto, no, porque Dios va a usarnos y nos sigue usando, ¿no es cierto?, en medio de toda esta hecatombe. Lo que quiero es que los cristianos tengamos clarito que la solución no va a venir de un gobierno humano jamás. Jamás. No ha venido, no va a venir y no vendrá jamás. Menos acá, que se supone va a ser el gobierno, entre comillas, perfecto de esta bestia que lo retrata la Biblia, pero que es un personaje que tiene todas las características que pudiesen desearse en un líder, ¿no es cierto?, de carácter político, espiritual y todo, o sea, con una capacidad seductora
gigantesca, con una capacidad intelectual gigantesca, con una capacidad resolutiva. Entonces, todas esas cosas van a estar concentradas en este personaje, que a la vista de la gente carnal va a ser la solución de sus problemas. No se olviden que la declaración que hizo el famoso Kofi Annan, ¿quién era Kofi Annan? No trabaja en una telenovela. Era el antiguo... Claro, ¿no es cierto?, secretario general de las Naciones Unidas. Él declaró, de hecho fue enjuiciado también por corrupción, la famosa campaña Alimentos por Armas. Finalmente iba gran parte de eso para el bolsillo propio. Entonces uno piensa a veces, ¿qué hace la gente con 30 millones de dólares, con 45? Es impresionante. Para la gente común como nosotros debe resultar, o sea, resulta impensado, digamos, que quizás cada uno de nosotros con un par de millones solucionaría ciertas cosas, no sé, pero lo que significa eso es que el ser humano ni siquiera sabe cuáles son sus límites, porque el ser humano se vuelve loco igual. Nadie tiene la capacidad, si no es por Dios, de controlar su propia ambición, su propia avaricia. Entonces, este hombre declaró, antes de ser removido de su cargo, que era tal la crisis de liderazgo que hay en el mundo, ya no solamente en un país o en una región, sino que en el mundo, que ellos esperaban que apareciese un líder que condujese al mundo hacia una nueva era. Le daba lo mismo si venía del cielo o venía del infierno. Entonces, sin querer está haciendo una declaración profética, porque efectivamente este personaje engañador va a venir del infierno, ¿no es cierto? En realidad no del infierno, en el infierno no está, pero en términos subjetivos o en términos retóricos, ¿ya? Entonces, esto va a suceder durante este periodo. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que cambia radicalmente la conducta de este personaje y se deja ver como quien verdaderamente es. Y es el mismo jinete que después muda en rojo, negro y amarillo, que van representando la sangre derramada en la guerra, que va a provocar principalmente en el Medio Oriente. Se va a desatar una guerra con características termonucleares y sin duda alguna la mortandad va a ser gigantesca. También eso va a generar una escasez en general de todos los alimentos y productos de primera, segunda y tercera y cuarta necesidad, si quieren, no va a haber nada. Y eso va a conducir, ¿no es cierto?, porque el cuarto jinete es amarillo, no solamente es el concepto de muerte, sino que también de peste, o sea, va a haber una escasez desde el punto de vista de los medicamentos, de toda la producción, en definitiva, farmacológica, se va a ver destruida con esto, ¿ya? Entonces, eso ocurre durante este periodo y lo que estamos viendo ahora son los juicios de Dios que parten con las 7 trompetas, ¿no es cierto? Ahora, vimos las 6 trompetas la semana pasada y ahora vamos a ver la 7ª trompeta que va a dar lugar a 7 copas. Esto transcurre en un periodo, en un lapso de tiempo de no más de 3 años, aproximadamente, no más de 3 años. Por lo tanto, va a llegar un momento, o llega un momento, mejor dicho, en que los juicios se están superponiendo uno sobre otro, ¿no es cierto? Mientras se está abriendo, se está tocando la sexta trompeta, se está echando la primera copa, y cuando se está echando la primera copa pasa el primer ay, y así sucesivamente todo el proceso se comienza a adquirir hacia el final, hacia el Armagedón, hacia la última escena de este periodo, ¿no es cierto? Se comienza a producir esta superposición que va a generar un mayor caos, una mayor destrucción, mayor dolor y todo esto. Pero recuerden que Jesucristo dijo que esta época en particular, ¿no es cierto?, iba a tener la característica de ser una tribulación como nunca antes ha habido ni la habrá. Por lo tanto, todo lo que podemos ver nosotros que ha sucedido a lo largo del tiempo y en nuestro tiempo en particular, obedece principalmente a señales, dolores de parto, como lo llama el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que van a dar lugar a esta gran tribulación. ¿Ya? Entonces vimos las 7 copas y lo que vamos a ver hoy día, vimos las 7 trompetas, las 6 trompetas, y vamos a ver hoy día las copas que se encuentran a partir de la 7ª trompeta, que está en el capítulo 11 de Apocalipsis. Yo sabía que me faltaba algo. Lo primero que va a decir, bueno, si Dios es amor,
cómo es que manda esto, y todas estas, ¿no es cierto?, conclusiones desde una mente finita, carnal nuestra, ¿no es cierto?, en función de pretender juzgar las acciones de Dios, ¿ya? Entonces, gracias, Pablito. Entonces hay que saber que esta información, de hecho, es muchas veces, si no todas las veces, no fácil de digerir por nosotros como cristianos, pero el tema es que nosotros no colocamos a Jesús o a Dios en el banquillo y le preguntamos por qué. Esa es una falacia que ocurre en nuestra mente y que por la bondad del Señor no somos consumidos. Justamente ese es el amor de Dios, que pese a que el mundo cuestiona a Dios, y vamos a ver que cada uno de los juicios, la gente lejos de arrepentirse, endurece su corazón hacia Dios, lo que hace o lo que ratifica que efectivamente lo que están recibiendo se lo merecen. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 11. Versículo 15 al 19 relata la séptima trompeta. Recuerden que la nación de Israel en este momento se encuentra también hay que hacer la distinción, por eso es que hemos estado estudiando Apocalipsis, al pareciera como de una manera desordenada, vamos de un capítulo para allá, para acá. Lo que pasa es que Apocalipsis no sigue un orden cronológico, sino que va explicando eventos. Por ejemplo, aquí estamos en la séptima trompeta, pero después va a volver sobre la profundidad de la mujer y el dragón, las dos bestias, que a la luz de la séptima trompeta ya pasaron, pero las profundiza en los capítulos siguientes, ¿ya? Así que por eso me he concentrado, principalmente nos hemos concentrado en los eventos, ¿ya? Van a haber 7 trompetas y la última trompeta se va a abrir en 7 copas. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y granizo. Ya, ¿por qué es importante este primer pasaje? Porque es aquí y solo aquí cuando realmente nuestro Señor Jesucristo toma posesión de los reinos del mundo. La iglesia, escúchenme bien, la iglesia jamás fue colocada por el Señor para establecer su reino. La iglesia proclama la venida del reino. ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento. Todas estas filosofías, porque no son teología, porque no está basado en Dios, toda esta filosofía del reino ahora, de que la iglesia va a establecer el reino, de que hay que ganar los espacios, hay que ganar el poder, hay que tener gobernantes cristianos, políticos cristianos, empresarios cristianos, y todo este sueño, ¿no es cierto?, de que el cristianismo va a invadir desde el punto de vista del dominio para establecer el reino de Jesucristo es absolutamente falso. La iglesia es testigo de Jesucristo y la iglesia proclama el reino de Dios. De hecho, en nuestra oración modelo que nos dejó el Señor Jesucristo dice: venga tu reino. ¿Cuándo va a venir su reino? En este momento. Es ahí. Así que todas estas cuestiones, América para Cristo, pues Norteamérica, Chile para Cristo, todo eso es absolutamente fuera del contexto de la palabra de Dios. Vivimos tiempo de apostasía, vivimos el tiempo en que hay que ser fieles en lo poco para poder poder establecer, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Jesucristo, cuando estuvo frente a Poncio Pilato, dice: soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Nosotros somos embajadores de un reino que aún no ha llegado. Y como embajadores, ¿no es cierto?, tenemos que presentar nuestro reino a este mundo. Pero no lo establecemos nosotros. El que establece su reino es el Señor Jesucristo. Y es en este momento cuando Él toma posesión de eso.
La filosofía religiosa que existe hoy día, sobre todo a nivel de las iglesias protestantes, es justamente esta mentira de que la iglesia tiene que establecer el reino de Dios. Y por eso es que se habla tanto de prosperidad, de esto, de que no puedo estar enfermo, de que puedo estar acá, de allá, de esto. Y todas estas babosadas, que no son otra cosa que eso, son babosadas, no vienen de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente que esta cosa va a ir de mal en peor, que la iglesia va a entibiarse cada vez más. Jesucristo dijo que cuando Él vuelva por su iglesia, no estoy hablando de la segunda venida, estoy hablando del rapto, ¿hallará fe? ¿Hallará fe? ¿Hallará gente que le crea a su evangelio? ¿Qué es lo que hoy día se promueve de manera espantosa? Y que la gente, porque tenemos una naturaleza carnal que quiere eso también, es la famosa declaración positiva, y tienes tú miles de personas que están en esa onda. ¿No es cierto? Si yo tengo una enfermedad, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo, y declaro que no estoy enfermo, y declaro que estoy enfermo, y me muero igual. Entonces, lo quiero, esa cosa es pura metafísica. O todos estos libros como Tus mejores días están por comenzar, Saca el campeón que hay en ti, y todas esas cosas son mentiras diabólicas salidas de mentes reprobadas. De mentes reprobadas. No hay ni un campeón dentro de ti ni de mí. Hay un pobre infeliz salvado por gracia. Eso es lo que hay. El único campeón es Jesucristo. Todo lo que Él nos da es por su gracia. Todo es por su gracia. No le hemos ganado a nadie. Ni le vamos a ganar a nadie. De hecho, el Señor dice, resiste al diablo, no te metas con el diablo. Hay imbéciles que se largan a provocar al diablo. Si no fuera por la bondad de Dios, el diablo lo haría pebre. Y perdóneme que use palabra tan dura, pero creo que las cosas ya hay que empezar a llamarlos por su nombre. O sea, ya basta de esta suerte de diplomacia cristiana de que no podemos decir nada porque ofendemos. No, Señor. El Señor Jesucristo le dijo a los falsos profetas, a los falsos maestros, generación de víboras, ¿cómo escaparán del infierno? Ustedes recorren las tierras y recorren haciendo discípulos, y cuando logran hacer discípulos de su falsa doctrina, los transforman en doblemente destinatarios del infierno. Entonces, nosotros a veces con este tema de la diplomacia, entre comillas, cristiana, ¿ya? Que no hay que criticar, que uno no sabe. ¿Cómo que no sé? Para eso está la palabra, pues si nosotros no vivimos a ciegas. La Biblia dice que la palabra, los frutos son los que se conocen. Y díganme usted, la fe, ¿qué es la fe? La fe, claro, leemos la certeza de lo que se espera, pero la fe significa confiar en Dios. Señor, me salió este tumor en la cabeza, en tus manos está sanarme, pero si no me sanas, Señor, igual te voy a servir fiel hasta el último día. Eso es fe. Pero no lo tengo. No me voy a hacer quimio, y se muere antes de tiempo. Porque eso no viene de Dios. La fe es dejar realmente a Dios en sus manos el destino nuestro. En sus manos el destino nuestro. Y que Él haga y se glorifique, ya sea con una cosa o con otra cosa. Los jóvenes en Babilonia, Nabucodonosor les dijo, los vamos a meter al horno de fuego. Y los jóvenes, ¿qué le contestaron? Mira, Nabucodonosor, nuestro Dios nos puede salvar del horno, pero te queremos decir que aun si no nos salva, tampoco nos vamos a arrodillar. Eso es fe. Eso es fe. No la otra estupidez de la confesión. Todas esas son ideas, conceptos satánicos que provienen de todo el movimiento de la nueva era. ¿Ya? La nueva era ahora está anunciando la próxima era de Acuario, en que todo se supone va a estar, los que nacieron en Acuario van a estar pero súper bien, y todos los que somos Piscis también vamos a estar bien, porque en la época... Y la gente lo cree. ¿Ya? O como era antes la Dianética, no sé si ustedes escuchaban alguna de la Dianética. El Ron Hubbard, bueno, pero él dice que había encontrado la solución a la salud mental. Y tenía un sistema que se llamaba la auditación dianética. Y la auditación dianética costaba $4.000. Y la gente los pagaba. Y Ron Hubbard se suicidó. El autor de la Dianética.
De ahí de la dianética nació la cientología, que es la, entre comillas, religión de los artistas. Pero es exactamente el mismo concepto y el mismo principio. Parte de la base que nosotros somos supuestamente chispas cósmicas que saltamos de alguna cuestión acá y aquí se empezó a desarrollar eso. Entonces, pero la gente lo quiere creer. Y los cristianos muchas veces están metidos también en cosas similares, que le ponen el nombre de cristiano, que le ponen el nombre de esto, pero son cosas que vienen y provienen de ahí. Todo este movimiento de la nueva era tiene infiltrada completamente las iglesias cristianas. Hay algunas que son abiertamente apóstatas, otras que están muy infiltradas y otras que hay que cuidar que se infiltre eso siempre. Toda esa basura tiene que ser erradicada violentamente de la iglesia. ¿Ya? Entonces, la séptima trompeta da lugar a los juicios de Dios, que los vamos a ver en el capítulo 15. Me interesaba específicamente ese pasaje porque es en este momento de la séptima trompeta cuando recién Jesucristo toma control y poder del mundo, de los reinos del mundo. ¿Ya? Porque va a bajar momentos después a tomar posesión física de los reinos del mundo. Capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto el cielo y el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho los cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de las 7 ángeles. Entonces comienza aquí a relatar que ve 7 ángeles a los cuales un ser viviente les va entregando una copa a cada uno de ellos, y en esas copas está, ¿no es cierto?, la ira de Dios, que se va a derramar sobre un planeta rebelde. Ya la iglesia fue sacada. Los santos de la tribulación son los que están sobreviviendo acá, o sea, los que están muriendo en Cristo acá. Vea el versículo 2. ¿Quién quiere leer el versículo 2? Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ya. Por lo tanto, ¿quiénes son los que van a estar en el mar de cristal o el mar de vidrio? Los santos de la tribulación, ¿no es cierto? No dice que va a estar la iglesia. Dice que los santos de la tribulación van a estar en este mar de cristal, que lo más probable es que sea hielo, ¿no es cierto? Ese hielo y fuego. Pero como sea, los que están en esa posición son los santos de la tribulación, no la iglesia. No la iglesia. Entonces esta canción, que es re bonita, pero no se ajusta al texto bíblico que canta el hermano Abel Zavala, ¿no? Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal. No estamos en el mar de cristal, porque los que están ahí son los santos de la tribulación, que están en ese lugar, y ellos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Eso es lo que dice, ¿ya? Capítulo 16. Se ve el templo también. Recuerden ustedes que cuando Dios le dice a Moisés que haga el tabernáculo, le dice: hazlo conforme a las medidas que se te indicaron. O sea que hay un templo en el cielo. Por supuesto que las medidas que se le indicaron a Moisés deben ser a escala de las que hay en el cielo, pero correspondían a algo existente.
Capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces tenemos la primera copa que se derrama. Dice que salen llagas malignas a los seguidores del anticristo. Todos los que estaban marcados ya por la bestia a esa altura, ¿no es cierto?, van a recibir esta úlcera maligna. También se presentó esta plaga durante el Éxodo, si ustedes se recuerdan, ¿no es cierto? Y por supuesto que aquí surgen explicaciones que no tienen por qué no ser ciertas, ¿ya? Lo que pasa es que Dios está en dominio de esto. Y vamos viendo cómo se va siguiendo una lógica de los eventos. Toda la contaminación que ha ocurrido tanto en las aguas, en la atmósfera, todo va a lugar seguramente a este tipo de manifestaciones en la piel, ¿ya? Y que van a seguir después con el segundo, que es el envenenamiento total, fíjense, del agua salada. Al igual que las trompetas, que el agua salada cae este meteorito, después en las aguas dulces, en las aguas bebestibles también cae otro cuerpo extraño, ¿ya? Y el segundo juicio dice que se envenena totalmente el agua salada porque se convierte en sangre. Bueno, esto no es difícil de entender cuando se sabe que ya la cuarta parte de las aguas fueron envenenadas y murieron la cuarta parte de los seres vivientes del agua, la tercera parte, perdón, de los seres vivientes del agua, más toda la gente que muera y más todas las cosas que van a suceder. Pero en esta copa, ¿puedes volver a leerla, por favor? El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Claro, obviamente todo ser vivo que está en el mar va a morir. Algunos piensan que va a poder ser una cosa como la marea roja que va a matar todos los animalitos del mar. O bien la misma sangre, producto de este envenenamiento, ¿no es cierto?, va a hacer que el resto de las especies también se envenenen. Como sea, el agua se va a hacer ahora ya no solamente una tercera parte, sino que los océanos casi en su totalidad van a estar contaminados. ¿Ya? El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La cuarta copa. Entonces se contamina el agua. La tercera se contamina, ¿no es cierto?, el agua dulce. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron para darle gloria, blasfemaron contra Dios. Entonces los hombres que estén en ese momento marcados por la bestia, no solamente no se van a arrepentir, sino que dice que van a blasfemar contra Dios. Y esto, en definitiva, vamos viendo nosotros que, bueno, el tema del calor abrasador, sin lugar a duda, va a tener que ver con la desaparición probablemente de la capa de ozono, que a esta altura está muy mermada, pero en aquel entonces iba a estar desaparecida. Y eso va a generar, ¿no es cierto?, que las quemaduras del sol o los rayos del sol van a llegar directamente sin ese filtro previo, ¿ya? Y lo increíble de esto es que pese a todo lo que está sucediendo, los seres humanos no solamente no se arrepienten, sino que se blasfeman contra Dios. Por eso es tan importante todo lo que nosotros vemos antes de este proceso. Y por eso debemos dar gracias a Dios que la iglesia no va a pasar este periodo, ¿ya? Y el que no lo vaya a pasar significa que con mayor razón nosotros tenemos que vivir vidas que agraden a Dios. Vidas que agraden a Dios. Tú te vas a morir hoy día, mañana, pasado, o a lo mejor te vas en el rapto, o a lo mejor no te vas en el rapto si es que no te has convertido verdaderamente. Pero como sea, el tiempo que estamos viviendo, realmente después de estudiar una vez más todo esto, no podemos menos que decir que es la gracia.
Y la gracia tenemos que nosotros hacer justamente lo que de gracia recibimos, hacerlo también con el mismo amor, el hecho de vivir vidas que agraden al Señor, compartir el Evangelio, pero vivir vidas sobre todo que sean rectas delante de Dios. Que nuestra situación frente al pecado sea verdaderamente de luchar contra él, luchar contra él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en definitiva, si nosotros le compartimos el Evangelio a la gente que debemos hacerlo, vamos a encontrar personas que van a rechazar 1, 2, 3 veces. A esas personas se los he dicho yo bajo toda mi responsabilidad y que Dios juzgue cada una de mis palabras. Tú déjalo de lado ya. Déjalo de lado, no le insistas. Porque si esa persona en el tiempo de la gracia rechaza 3, 4 veces el Evangelio de Jesucristo, si no se convierte, o sea, si lo rechazó en el periodo de la gracia, lo más probable es que esté dentro del grupo de los que va a blasfemar, incluso en esos momentos. Y dice que cada rechazo que tenemos de la palabra de Dios, por eso es que dice el Señor, no le echen la perla a los cerdos. El mismo Señor ocupa una palabra súper dura, pero tiene que ver justamente con eso. Tú y yo tenemos que avanzar, avanzar, avanzar. Va a llegar gente nueva, va a llegar gente nueva a tu alrededor, otros familiares. Tú tienes que soltar aquello que no está rindiendo fruto. Cada persona es responsable de la elección que hace. Y ninguna persona que ha estado cerca tuyo podrá decir, si es que le has predicado a todos el Evangelio, podrá alegar ignorancia en aquel entonces. ¿Ya? No podrá alegar ignorancia. Entonces, cuando nosotros seguimos insistiendo y seguimos casi como forzando a la persona, ¿a cuántos le han blasfemado contra Dios después de tanto insistirle uno? ¿Qué tanta cuestión? Tu Dios, tu iglesia, tu este. Eso ya es llegar a hacer blasfemar a alguien. Las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios. Nosotros lo que hacemos es recogemos una cosecha. Las almas que Dios tiene ya están alrededor de nosotros. Por eso es que tú tienes que vivir vida de santidad, tienes que hablar la palabra de Dios. La iglesia ha caído, y lo veíamos hoy día en la mañana también, hoy día en la tarde, ya no me acuerdo, ha caído en que existen programas, campañas evangelísticas. No estoy en contra de ellas, pero no ese es el modelo de Dios. El modelo de Dios es que cada hijo e hija es, ¿qué cosa? Sal y luz donde está. Y los que son ovejas de Dios van a ver a esa oveja y se van a acercar a él o a ella. Y las que no, se van a apartar. Se van a apartar. Entonces, el verdadero evangelio, ¿cuál es? El verdadero evangelio, ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Ya? ¿Cómo es que predicamos el verdadero evangelio? Le enseñamos a la gente el verdadero evangelio. ¿Cómo es que compartiríamos el verdadero evangelio con alguien? Jesús murió por nuestros pecados. ¿Ya? Y que resucitó para salvarnos general. ¿Ya? Y yo te digo, ¿y? Que si tú no te arrepientes te van. Claro, la primera parte, lo primero que hizo Jesús apenas entró en escena, no dijo, os amo, os adoro, no, sino, arrepiéntanse. ¿Y qué significa arrepentirse? Primero tengo que reconocer que estoy perdido. Pero ¿cómo si yo soy re buena persona? Soy buen papá, buen alumno, buen tío, buen abuelo, buen trabajador, soy honrado, todo. Esa es la primera barrera que el ser humano tiene que vencer. La propia visión de bondad que tiene de sí mismo. Que es una bondad medida horizontal. ¿No es cierto? Colocáis al pitirija al lado de uno y claro, se le brilla. ¿No es cierto? Pero no es colocar al pitirija, sino que colocar a Jesús. Y cuando colocan a Jesús, todos salimos manchados. Entonces, si la persona reconoce primeramente esa condición, entonces está en posición de recibir el Evangelio. Por eso es que se van a amontonar, dice 2 Timoteo, falsos maestros que le van a hablar las cosas que quieren oír al oído. El Evangelio es traumático cuando lo recibimos. El Evangelio produce gozo cuando hemos entendido de qué nos ha salvado Dios.
Pero la mayoría de la gente no quiere escuchar eso y ni siquiera lo cree. No cree que es tan malo, no cree que es tan mala. No cree en esta condición de pecado que tenemos, de la cual tenemos que arrepentirnos y entonces volvernos a Jesús. Y cuando alguien dice, mira, si tú te mueres hoy día sin Jesús, tú te vas a despertar en el infierno. Y el infierno es una perdición eterna. Pero Dios no quiere eso. Por eso es que la buena noticia es que Dios pagó por ti. Pagó en la persona de Jesucristo. La paga del pecado es muerte. Pero el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Él te está regalando esa vida eterna. Esa es la gracia, te está regalando eso. Él ya la pagó. No es algo gratis. Es un regalo. No es gratis. No es cuando a mí en una promoción me regalan un gorro, ¿no es cierto? Y después yo te lo regalo a ti. No es regalo porque a mí tampoco me costó. Regalo es algo que a mí me costó realmente. ¿No es cierto? Y porque te amo, te lo doy completo. Eso es un regalo. A ti no te costó, pero a mí me costó. A Jesús le costó su vida, le costó 33 años de compartir con nosotros, de vivir en medio del pecado sin tener pecado, de nacer un mundo que lo desprecia, lo despreció y lo sigue despreciando. Y finalmente terminar en una cruz, colgado entre el cielo y la tierra, por amor a ti. Para que los lindos después dijéramos, no, es que yo soy budista. No, y así querer salvarse. Buda no se mordió ni la lengua por ti. O Mahoma o quien sea, todos están muertos. El único que ha resucitado, el único que puede decirte qué es lo que hay después de la vida, de esta vida, es Jesús. Y lo hizo por amor. Entonces, esa es la convicción que tú tienes que tener, que yo tengo que tener. Y eso tiene que llevarnos a luchar contra el pecado. ¿Para qué? Para brillar de tal manera que las ovejas de Dios que están a nuestro alrededor escuchen la voz de Dios en tu boca, en mi boca, en la boca de nosotros. Esa es la gran responsabilidad que tenemos nosotros. Pero la campaña evangelística es apuntar a la fibra sensible de las personas y a ponerle mucho color al amor de Dios, y vaya a tener 500 personas pasando adelante a hacer una decisión. Y muchas veces esas 500, 499 son cristianos descarriados. O sea, no ganaste nada. Esa es la realidad. Esa es la realidad y no hay otra realidad. Y las estadísticas, que se pueden aplicar también al tema de la iglesia, lo avalan. La quinta trompeta, la quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Te das cuenta? No se arrepintieron de sus obras. Se mantiene la constante. No se arrepintieron. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hasta ahí llega la sexta copa, perdón. ¿Ya? Recuerden que estamos en la séptima trompeta. En la séptima trompeta aparecen estas 7 copas. ¿Ya? La sexta copa ya es la preparación para el escenario de la última o el último evento antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, que es la batalla del Armagedón, ya que lo vamos a ver la próxima semana. La batalla del Armagedón lleva su nombre por el lugar geográfico, que es el Valle del Megido, o también Armagedón en hebreo, o también en el Antiguo Testamento se llama el Valle de la Decisión. ¿Ya? Entonces, todas esas palabras son sinónimas. Y obedece al hecho de que a esta altura, recuerden ustedes, el anticristo ya estableció su gobierno en Jerusalén definitivamente y dentro del templo, ¿ya? Y está oficiando de sacerdote, de dirigente político, de mesías, de todo. Empezó a perseguir a los judíos en primer lugar, después a todos los que creyeran en Jesucristo. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? El mundo, imagínense ustedes cómo está el planeta, ¿no es cierto? Cómo está la economía, cómo está todo en el suelo.
Pero hay algo que en Asia propiamente tal, o en el Oriente, al parecer, estas cosas no van a tener la intensidad que van a tener en la parte occidental, al parecer. ¿Ya? Asia es un misterio en muchos aspectos, aunque hay cristianos, ¿no es cierto? Pero siempre hay un remanente, pero estadísticamente el porcentaje de cristianos es 0,00001, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Estos reyes del Oriente, que son todos los gigantes asiáticos, van a marchar con sus ejércitos a derrocar el gobierno de este anticristo, ¿ya? A eso viajan. Por eso se seca el río Éufrates, que es una frontera o un límite natural de protección, lo van a secar y a través de ese río Éufrates van a llegar mucho más rápido al Medio Oriente y específicamente a la zona de Israel, al Valle del Megido. Porque esos tres espíritus a manera de ranas, que son espíritus engañadores, ¿cuál es el engaño? El engaño, ¿no es cierto?, es que van a hacer que estos soldados o reyes del Oriente, ¿ya?, en vez de llegar acá y combatir a los ejércitos del anticristo, van a combatir al Señor Jesucristo que viene en su caballo blanco. ¿Ya? En su caballo blanco. Pero el motivo original del avance de estos ejércitos del Asia es justamente para derrocar el gobierno del anticristo. El gobierno del anticristo. De hecho, nunca los asiáticos se van a sujetar completamente al anticristo. Nunca. ¿Ya? Ahí va a estar su debilidad en ese aspecto. Recuerden que por alguna razón Dios, el Espíritu Santo, no le permitió a Pablo predicar en Asia. ¿Ya? En Asia. O sea, lo hizo en el Medio Oriente principalmente. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que después que se vierte la sexta copa, comienza ya definitivamente los preparativos para el Armagedón. Para el Armagedón. Entonces, el Armagedón va a ser la reunión de todas las fuerzas militares, tanto de Oriente como las fuerzas de Occidente, el Anticristo, que son la actual OTAN. Después van a pasar, ¿no es cierto?, a ser una sigla que envuelva a todo el planeta, a excepción del ejército de Oriente, de Asia. ¿Ya? No nos olvidemos que Corea del Norte y principalmente China y Japón tienen arsenales nucleares, digamos, que Occidente sabe muy poco del potencial militar que tiene Asia. ¿Ya? Bien, entonces lo que va a suceder es que se va a generar esta reunión en la batalla de la zona geográfica llamada Armagedón, y eso lo vamos a ver la próxima semana, porque justamente el Armagedón comienza y va a finalizar esa guerra o esa batalla en realidad con el regreso de Jesucristo y con una mortandad inmensa de todos los que están esperando a Jesús. Y Jesús dice que los va a destruir con bala. ¿Con qué los va a destruir? No. ¿Con qué lo va a destruir? Con lo mismo que destruimos nosotros a Satanás hoy día, con la espada de nuestra boca, que es la palabra de Dios. ¿Cómo es que resistimos al diablo? Con la espada, que es la palabra de Dios. Por eso es fundamental, vital, la palabra de Dios. Porque con eso es que nosotros enfrentamos, ¿no es cierto? Resistimos a Satanás. Porque nosotros, hay algunos imbéciles que se ponen incluso a desafiar a Satanás y que yo te desafío, diablo, aquí estoy. La otra vez veía una tontera de esas. ¿Saben por qué el diablo no lo destruye? Porque Dios tiene misericordia. Porque Dios tiene misericordia. Por eso el mandato a la iglesia es resistir. Resistir. Levantar el escudo. Para los dardos. Tac, 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 tac. Resistir. No está al nivel nuestro. Satanás, ni sus ángeles, ni sus demonios. Nosotros tenemos que resistir. ¿Ya? Y sigue teniendo al día de hoy poder sobre la potestad del aire. Por lo tanto, nosotros tenemos que resistirlo. Entonces, la próxima semana vamos a ver el Armagedón, ¿ya? Y tienen que leer el capítulo 19
completo. ¿Ya? Apocalipsis, recuerde que los capítulos se van, por ejemplo, avanza un capítulo, cuenta una historia larga y los capítulos siguientes abre y lo amplifica. Por ejemplo, la caída de Babilonia está dicha en la séptima trompeta y en la sexta copa, pero la explica en el capítulo 17 y 18 y así sucesivamente. Entonces, lo importante por eso es que la concentración es principalmente en los eventos, tanto que pasan arriba como que pasan abajo, que en una cronología como muy exacta al respecto. Sí, una cosa va llevando a la otra, ¿ya? Bien, y después de el Armagedón, vamos a estudiar el milenio, que también hay hartas dudas respecto, por lo menos en los turnos anteriores, me manifestaron así, respecto al tema del milenio. Y eso lo vamos a tratar también en mayor profundidad porque es lo que nos va a tocar también vivir, ¿ya? Nos va a tocar vivir. Ok. Estamos entonces. ¿Alguna pregunta? Los que fueron sellados por el anticristo, ¿tienen alguna oportunidad de salvarse? Porque Ninguna. vemos el tema de las copas, literalmente dice, y no se arrepienten. Podría también interpretarse como que hubo última señal. Hay un pasaje que no leímos. No. Lo que pasa es que hay un pasaje que está en el capítulo 15. El capítulo 14, el versículo 6, hace alusión al último, entre comillas, diríamos, esfuerzo de Dios por salvar a la gente. No todos se van a marcar, ¿ya? Va a haber gente que no se va a marcar y además va a haber un remanente, recuerden ustedes, que va a estar protegido por Dios de israelitas. En el desierto de Israel va a haber un remanente que va a ser el que va a entrar a habitar el milenio, que es cuando dice que la mujer salió y trató de matar a la descendencia, pero el Señor pescó esa descendencia y la llevó al desierto y la guardó en un lugar. Dice el versículo 6, capítulo 14, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Imagínense, ya no son seres humanos, lo que significa es que probablemente a esa altura no quede, y de hecho no queda ningún ser humano cristiano. Pero Dios da una última opción porque seguramente también hay gente que no está marcada, de lo contrario no saldría el ángel. Pero la gente que ya se marcó a esta altura no tiene vuelta atrás. De hecho, esta negación, ¿no es cierto?, es lo que dice la Biblia también, que cuando rechazan a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Es decir, que se endurecen en vez de ablandarse. Y eso se ve completamente agudizado por el hecho de que están marcados por el anticristo. Y no nos olvidemos que el tema de la marca del anticristo no es algo místico, sino que es algo real y es algo tecnológico. Por lo tanto, no sabemos qué tipo de influencia se puede ejercer, qué bloqueo, no lo sé. Pero lo que sí está claro es el hecho de que la persona que se marcó se selló. Se selló por el anticristo y no se puede volver atrás. ¿Ya? Y este ángel dice que predica en la tierra a toda lengua, todo, diciendo temed a Dios, sigue abajo, y después dice la tierra es cegada en el versículo 14. Es como la última sacada de Dios, producto de la evangelización de este ángel. ¿Ya? Pero el que se marcó por la bestia, así como el que está marcado por el Espíritu Santo, ya pertenece al Señor y la salvación no se pierde, así también el que se sella por la bestia no va a poder deshacerse de eso. Bien, vamos a partir entonces. Voy a
el día de hoy a leer yo los pasajes, porque las personas que ven por internet no lo escuchan, no lo escuchan. Entonces les cuento que estamos tratando dentro de nuestros medios técnicos, que por supuesto no son profesionales y que no se ganaron, ¿ya? Que no se ganaron. Entonces, ahora, esta semana 70, que va a transcurrir en un futuro cercano para nosotros, se inaugura, recuerden siempre, esta línea de tiempo. Espero que la puedan memorizar, ¿no es cierto? En parte con el rapto. Aquí comienza, ¿no es cierto?, la carrera del jinete en el caballo blanco, que es el anticristo. Aquí se firma la paz, aquí se reconstruye el templo, aquí ¿qué sigue después? Se reconoce el anticristo como Mesías por parte de Israel, ¿ya? Claro, se levanta el falso profeta también. Entonces se establece ya, digamos, de alguna manera toda la mecánica que va a gobernar estos 7 años. Entonces esto va a durar exactamente 3,5 años, donde va a haber una relativa paz entre, de alguna manera prestan un servicio, pero para hacerlo de mejor calidad, lo que vamos a comenzar a hacer va a ser subir solamente el audio, a grabarlo. A lo mejor ya no vamos a transmitirlo online, pero va a estar el archivo grabado en audio y las transparencias, las diapositivas, ¿no es cierto?, van a estar atachadas, digamos, al estudio. Vamos a ver cómo resulta, a ver si podemos darles un mejor servicio a las personas que no pueden venir. Bien. Estamos analizando los eventos de la semana 70 de la profecía de Daniel. Recuerde que todo esto parte con Daniel, el libro de Daniel, ¿no es cierto?, donde se habla acerca de esta profecía de las 70 semanas que se cumplen. Hemos vivido 69 semanas de años, por lo tanto son 7 años. Recuerde usted que los judíos manejaban el concepto de Shavua, que significa 5 millas, pero las diferencias sociales, las diferencias económicas, los marginados van a estar más marginados, los pobres van a ser más pobres y los millonarios van a ser más millonarios, ¿ya? O sea, aquello que son las brechas socioeconómicas que existen hoy día, lejos de acortarse, se van a agrandar, ¿ya? No existe esperanza en los gobiernos humanos. No existe esperanza en los gobiernos humanos. No importa qué coalición, qué personaje, ni siquiera incluso si lo hace con la mejor intención, pero ya está decretado el destino. El destino está decretado en que esto vaya de mal en peor, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que vivir confiando más que nunca en el Señor. No se trata de ponerse a llorar ni esto, no, porque Dios va a usarnos y nos sigue usando, ¿no es cierto?, en medio de toda esta hecatombe. Lo que quiero es que los cristianos tengamos 7 o séptimos, ¿ya? Entonces tenían Shavua de días, de un día de reposo a otro día de reposo, Shavua de años, que se dividía en 2 partes. Uno que era los años de la cosecha, después de 7 años se dejaba descansar la tierra, ¿no es cierto?, y no se plantaba ese día, y el Shavua de 50 años, de 7 por 7, que era el jubileo, ¿ya? Que era una forma que Dios había establecido y estableció en su pueblo para que no existiesen las diferencias sociales que vemos en cualquier cultura el día de hoy. Entonces, nunca hemos analizado eso, pero un día lo vamos a analizar, pero esa ley impedía que la gente se enriqueciese, acumulase en exceso, ¿no es cierto? Después de 50 años tenía que devolver las cosas, todo, o sea, empezaba todo de nuevo, ¿ya? Y eso garantizaba también que las nuevas generaciones no se encontraran con una herencia